Lo que nosotros habíamos visto respecto de los estimadores de múltiples salidas era la posibilidad de medir varias señales y estimar todas las variables de estado. Lo que vamos a, para ello a algunos se le ocurrió preguntar, y bueno, pero si yo tengo la medición de la variable de estado, ¿qué hago? ¿Uso la estima o uso la medición? Bueno, que yo, dependerá en cada caso qué es lo que uno le convenga hacer. Es probable que si la medición de la señal tiene ruido y yo la estima que tengo de esa misma señal tiene menos perturbación que la señal que mido, en ese caso podría usar tranquilamente la estima y no tener que usar la salida real. O sea que en cada caso uno tendrá que decidir respecto de este tipo de estimadores qué es lo que, con las variables que mide, qué es lo que pretende hacer, ¿no? Pero por ahí a alguien se le pudo haber ocurrido decir, bueno, si ya que la estoy midiendo, ¿para qué la voy a estimar? O sea, en vez de estimar todas las variables, pruebo de estimar solamente aquellas que no puedo medir. Bueno, y un poco tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, el tema que vamos a ver hoy, se denomina estimador de orden reducido, ¿no? Entonces se da en aquellas situaciones en donde yo puedo medir ciertas variables, inclusive puedo hacer un estimador de este tipo midiendo solamente la única salida con la que cuento, y podría ser un estimador para las n-1 variables que quedan y no tener que estimar la señal que estoy midiendo. Pero generalmente se plantea en situaciones en donde yo tengo varias mediciones del sistema y por una cuestión de velocidad, en vez de estimar todas las variables de estado, con lo cual tendría que hacer las cuentas con las matrices de orden completo, la podría hacer con un sistema mucho más chico, más reducido, en donde en el estimador figuraran solamente las variables de estado que no puedo medir. Por ahí también hay que hacer la distinción entre variable de estado y salida, ¿no? O sea, normalmente uno intuye de que la variable de salida coincide con una variable de estado, pero puede darse el caso que la variable de salida, la variable de salida se pueda llegar a plantear no en términos de una variable de estado en particular, sino en una combinación lineal de las variables de estado. Por ejemplo, hemos visto que por ahí resolviendo circuitos con operacionales, si planteamos las variables de estado como tensiones de los capacitores, es probable que la salida sea no una tensión en un capacitor en particular, sino la suma de dos tensiones más la tensión de entrada. O sea, tenemos ciertas situaciones en donde no coincide la salida con la variable estado propiamente dicho. Obviamente sí, podemos siempre hacer una transformación y que la salida sea una variable estado, pero vamos a suponer respecto del modelo original, es probable que la salida no sea una variable estado. Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es un estimador que nos permite estimar las variables que no podemos medir. Y medir significa de que si bien yo estoy midiendo salidas que no pueden, o sea, o no necesariamente son variable estado, de esa medición yo puedo inferir el valor de cierta variable estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que si yo mido en una salida la suma de dos variables estado, x1 más x2, si yo pudiera estimar x1, con x1 y la salida que es x1 más x2, yo podría recuperar x2. Estamos hablando de esa situación. Tengo una salida, con la salida y con la estima de las variables que me faltan, yo podría estimar el conjunto total de las variables de estado. Entonces, lo que vamos a plantear es un modelo de estado en donde tenemos más de una señal de salida, ¿no? Y modelo de estado discreto, de la misma forma, con la única condición de que la matriz C debe contener que toda fila es linealmente independiente, ¿no? O sea que no, yo no tengo
en la matriz C repetición de variables. O sea, yo podría plantear que la salida de mi sistema podría ser, qué sé yo, x1 y que la segunda salida sea 2x1 y la tercera salida sea 3x1. Y en realidad yo tengo un sistema que tiene 3 salidas, pero en síntesis tengo información de una sola variable de estado en esa salida. Entonces lo que tengo que verificar es que de todas las salidas que tengo, ¿no?, las filas sean linealmente independientes. O sea, que la información que me dan esas salidas no tiene información redundante o no son la misma, o no tengo información redundante de una variable de estado, ¿no? Entonces, planteada esa condición, lo que vamos a ver es que yo lo que podría hacer es de este modelo de estado, yo podría llegar a decidir cuáles son las variables de estado que voy a estimar respecto de la medición de las variables de estado que tengo accesible a partir de la salida. Entonces, lo que voy a separar es, por un lado, las variables que voy a estimar y por otro lado las variables que voy a medir, ¿no? O sea, si llegado a este punto siempre tengo la duda de que si las que voy a medir y a estimar son las de arriba o las de abajo, pero ahora en la próxima transparencia lo vamos a resolver. Entonces yo separo un modelo en variables estimables y variables medibles, ¿no? O sea, vamos a suponer que las que voy a estimar son las XA y las que puedo generar o determinar a partir de las salidas son las XB. Por lo tanto, me quedarán la matriz A, eh, podemos ser compuesta por submatrices, que A11 que me relaciona las X a estimar con ellas mismas, la A12 que me relaciona las X que voy a estimar con las que voy a medir, y así sucesivamente. Entonces me queda dividido este sistema en submatrices. Entonces, eh, lo que yo tengo que tener en claro es, a partir de la información que tengo, en las salidas, cuántas variables voy a tener que estimar. O sea, por ahí, ahora no se preocupen mucho, que cuando veamos el ejemplo va a quedar perfectamente claro de qué estamos hablando. Entonces, como las variables que voy a estimar, eh, las voy a estimar, las variables que puedo medir, puede ser que, como comenté hace un rato, que no coincidan con la salida, ¿no? Entonces ahí se plantea un problema porque yo estaría generando una variable estado a partir de la estima y de la salida. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar una transformación lineal de modo tal de que me permita transformar este vector de estado, perdón, este vector de estado que estaba formado por las variables que yo necesito estimar respecto de las que puedo medir, a un conjunto que tiene que ver con las variables que voy a estimar y las salidas. Por eso es que nosotros deberíamos tener un vector C que fuesen con las filas linealmente independientes, porque de alguna manera la cantidad de variables de estado que yo puedo medir tiene que ver con la cantidad de salidas linealmente independientes que tiene el sistema. Entonces, lo que hacemos es aplicar una transformación lineal al vector de estado de manera tal de llevarlo a la forma donde tengo las variables que voy a estimar y las salidas del sistema, ¿no? Eso lo puedo hacer a través de una matriz de transformación, y esa matriz de transformación estará formada por, en el caso de estas 4 submatrices, la T11 sería la identidad, la T12 sería igual a 0, con lo cual transformo XA en XA, y para transformar XA y XB en Y, lo que tengo que hacer es poner la matriz de salidas en las últimas filas de la matriz de transformación, ¿no? O sea, la relación que teníamos entre las salidas y las variables estado era esta matriz de salida, que es la que ubicamos acá en las últimas filas de la matriz de transformación. Y bueno, finalmente, aplicando esta matriz de transformación y transformando el modelo, nos va a quedar un modelo similar al que tenemos acá, con la única condición que lo que vamos a tener
es que las XB, en vez de figurar como XB, van a figurar como salidas, ¿no? Entonces tendremos una A11, una A12, una A21 y A22 respecto de las nuevas variables de estado, ¿no? Acá tenemos cómo transformar cada una de las matrices, y lo que nos tiene que pasar es que cuando nosotros transformamos la matriz de salida, esta C1 y C2, por la matriz de transformación, lo que nos tiene que quedar es una matriz que sean ceros para las variables que voy a estimar y la identidad para la salida, obviamente, porque son las salidas. Entonces ahora nuestro nuevo modelo de estado va a estar formada por estas ecuaciones. O sea, las variables que voy a estimar tendrá una ecuación que es AT11 por las variables que voy a estimar, AT12 por la salida y BT1 por la entrada, y la I en K más 1 va a ser AT21 por las variables que voy a estimar, AT22 por la salida y BT2 por 1. O sea que este modelo de estado es el que resultó de transformar el modelo de estado original a este modelo de estado donde tengo las variables que voy a estimar y la salida. Por ahí nosotros acá estamos haciendo dos pasos, estamos planteando un sistema en donde tengo el modelo de estado, transformo, o sea, separo en ese modelo de estado las variables que voy a estimar respecto de las que estoy midiendo, o sea, de las que puedo medir, y después lo transformo a partir de esta matriz de transformación a un sistema en el cual tengo las variables que voy a estimar y la salida. Generalmente estos dos procesos se hacen en forma eh, conjunta, o sea, voy a calcular una matriz de transformación que me transforma directamente del modelo en variables originales, independientemente de que estén ordenadas respecto de las que voy a estimar y las que no, las que voy a medir, pasar de ese modelo a directamente el modelo donde tengo las variables que quiero estimar y las salidas. Por ahí este paso y el paso de separar las variables que voy a estimar de las que voy a medir, los resumimos todo en una sola transformación. Finalmente lo que nosotros necesitamos es llegar a este modelo en donde tenemos que las variables del sistema son variables que yo pienso estimar, necesito estimar, y variables que mido fehacientemente porque son la salida del sistema. Entonces, como yo voy a estimar las XA, ¿no? Voy a estimar este modelo, lo que voy a hacer es un estimador para esta ecuación que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces, lo que hacíamos para hacer un estimador era agarramos el modelo de la variable, o sea, del sistema, y le agregamos un término proporcional al error, ¿no? Entonces, con ese término proporcional al error, a través de H, la matriz H, lo que nosotros hacíamos era, de alguna manera, realimentar una señal que nos permitía saber si teníamos alguna diferencia entre las variables reales y las variables estimadas. Entonces, lo que hacemos es que las variables estimadas va a ser AT11 por las X estimada en K, más AT12 por I de K, o sea, acá no tenemos estima porque la salida es la salida, BT1 por U de K, y acá tenemos el H por el error. El problema es que yo no puedo eh, poner que el error es la variable estimada, la salida estimada menos la salida real. ¿Por qué? Porque la salida real es una variable estado, o sea, fíjense que en este modelo que yo tengo acá, I es una variable estado. Entonces yo no puedo comparar esta variable estado con una salida que dependa de las primeras variables estado. ¿Por qué? Porque la salida puede ser que dependa de la variable estado que yo quiero estimar y dependa de otras variables estado que yo puedo medir. Entonces no puedo comparar en el instante K la salida con la salida estimada para generar el error. Entonces lo que se hace, si bien es una cuestión eh, puramente matemática, es comparar las salidas en la muestra siguiente. ¿Por qué? Porque las salidas en la muestra siguiente, fíjense que las salidas en la muestra siguiente dependen de valores que yo tengo ahora, de la variable estimada, pongámosle en el instante K, de la salida del instante K y de la entrada en UDK. Y si yo conozco la salida en el instante K más 1, la puedo comparar con la salida, o sea, tengo la salida que responde a esta ecuación
y tengo la salida estimada de esta expresión que va a depender de las XA estimadas. Entonces, en el instante K más 1 puedo tener una comparación entre la salida. Sin embargo, en el instante K no, porque no lo puedo calcular a partir de muestras actuales. Entonces, lo que voy a definir, fíjense que estoy definiendo un error en K en función de la salida en el instante K más 1, cosa que pareciera que no tiene mucho sentido. Pero la salida en el instante K más 1 yo la puedo calcular a partir de la variable de estado y de la salida y de la entrada en la muestra actual. Entonces, si bien es una variable que está planteada respecto de la muestra siguiente, responde a valores actuales de las variables de estado y de la salida y de la entrada. Y a eso le resto la salida en el instante, salida estimada en el instante K más 1, que sería esta expresión que tenemos acá, reemplazando XA por XA estimado, ¿no? Entonces reemplazo en la ecuación de abajo XA por XA estimado y esto sería I de K más 1 estimado. Entonces voy a plantear que el error en K es I en K más 1 menos I en K más 1 estimado. Entonces cuando planteo el error, multiplico por H a este error y lo meto dentro de la ecuación, me queda XA estimado en K más 1, AT11 por XA estimado en K, más AT12 por I en K, más BT1 por U de K, más H por el error. Y en K más 1, menos AT21 por XA estimado en K, y así sucesivamente. Entonces, cuando desarrollo esto, ¿no? Lo que veo es que tengo término en XA estimado acá, en XA estimado acá, en I acá, en I acá, en U acá, en U acá, agrupo los términos y me queda AT11 menos H por AT21 por XA estimado, ¿no? Que dependería de este término y de H por esto que está acá. AT12 menos H por AT22, que sería este término y este término multiplicado por H. BT1 más H por BT2, que sería este término con este H y este término. Sin embargo, me queda acá un H por I de K más 1, ¿no? Que me quedaría de este lado. Entonces me quedaría XA estimado. Como podemos decir, me pinta medio mal tener el I de K más 1 en el lado derecho, lo que hago es restarlo respecto de la estima en el instante K más 1. Entonces me queda una expresión que es el valor de una expresión en K más 1 de este lado, en función de todos los valores que tengo en K, ¿no? Esto pareciera ser un modelo de estado en la medida que si I de K más 1 fuese 0, esto cerraría perfecto. Sin embargo, me queda acá este H por I de K más 1 que tengo que ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, evidentemente esto parece un estimador, ¿no? Pero no es un estimador todavía. ¿Por qué? Porque de este lado la variable que estoy estimando es XA y de este lado lo que tengo es XA menos H por I, ¿no? Entonces tengo que de alguna forma compatibilizar este modelo para que tenga la forma del estimador y estime algo que sea estimable. O sea, hasta acá no puedo armar una ecuación de recurrencia porque necesito tener el valor de I de K más 1, cosa que por ahora no lo puedo hacer. O sea, si tuviese la máquina del tiempo de la serie Dark, podría irme al futuro y juntarlo, pero hasta ahora eso no lo podemos hacer, entonces tengo que ver cómo me las arreglo matemáticamente para transformar este término que me queda acá en función de la salida de la próxima muestra para que esto tenga forma de estimador. Entonces, una posibilidad que se le ocurrió a alguien fue decir, armemos una variable estado que sea x menos h por y, ¿no? Que cierre con esta ecuación. Entonces, si cierra con esta ecuación, lo que tenemos que hacer es reformar la parte del término de la derecha para que siga la forma del estimador. O sea, definimos acá una variable que la vamos a llamar w y vamos a armar un estimador no de x sino de w, ¿no? Acá tenemos la ecuación del estimador. Vamos a definir una w estimado que va a ser x
menos h por i. X estimado menos h por i. Entonces, si yo reemplazo esta ecuación, acá me queda w en k más 1 igual a A11 menos h por A21 por x estimado menos A11 menos h por A21 por h por i de k. O sea, fíjense que lo que hice fue restar acá el mismo término que tenía acá, lo sumo y lo resto. O sea, este A11 menos h por A21 por h por i lo sumo y lo resto, ¿no? Y después sigo con el resto del estimador como venía acá. AT12 menos h por AT22 por i de k más BT1 menos h por BT2 por u de k. Entonces, agregué un término AT11 menos h por AT21 por i de k sumando y restando. Entonces ahora, de este lado tengo w de k más 1 y acá, fíjense que ahora tengo AT11 menos h por AT21 por w de k, porque tengo x menos h por i. Lo único que me quedó de regalo es este término AT11 menos h por AT21 por h por i de k. Entonces, lo que hago es, bueno, asocio esta variable para que me quede w estimado en k, y este término que tengo acá lo agrego a la suma de términos que multiplican a i de k. Entonces me queda un estimador que va a estimar una variable que no es una variable del modelo, es una variable que la armé a partir de lo que me quedó matemáticamente. W en k más 1 es igual a AT11 menos h por AT21 por W estimado en k, más AT12 menos h por AT22 más AT11 por h menos h por AT21 por h por i más BT1 menos h por BT2 por u. Esto tiene la forma del estimador, porque tengo la estima en k más 1 en función de la estima en k, en función de la salida y en función de la entrada, ¿no? Esta que está acá sería la matriz del estimador. Esta que está acá sería la matriz H del estimador, la matriz que toma como referencia a la salida, y esta sería la matriz de entrada del estimador. Esta que está acá es un estimador, pero no es el estimador de la variable estado del sistema, es un estimador de una variable estado que yo armé en función de cómo me había quedado la ecuación. Entonces, ¿cómo hago? Yo lo que voy a hacer es estimar W, ¿no? Voy a estimar W. Con esta W en el instante, o sea, en el instante K, calculo la W estimada en el instante K más 1. En el instante K más 1 yo voy a tener I de K más 1. O sea, voy a tener la salida en esa muestra. Entonces lo que voy a hacer es, el valor de la estima que calculé en la muestra anterior, le voy a sumar el H por la salida que tomo en esta muestra. Y en base a eso calculo la estima en esta muestra. Esto tiene un efecto que se denomina predictor y corrector, ¿no? Fíjense que yo W la estimo en función de los datos anteriores de la variable W y de I y de U, ¿no? Y eso lo hago en la muestra anterior. En la muestra anterior calculo W de K, W estimado de K, en función de W estimado en K más 1, de I en K más 1 y de U en K más 1. Con el valor de W que calculé en la muestra anterior, lo corrijo a partir de la medición de la salida actual, que sería este término H por I. Entonces, el estimador que habíamos visto hasta ahora, el de Leuenberger, para todos los sistemas que vimos, era un estimador predictor. O sea, en todos los casos yo calculaba la muestra de la estima en la muestra siguiente. O sea, en valor de los valores actuales, yo calculaba cuál iba a ser el valor estimado de la variable en la muestra siguiente. En este caso, yo no puedo calcular en la muestra, o sea, calculo el valor de la estima actual en función de datos actuales, en función de la salida actual y en función de la variable estimada que calculé en la muestra anterior. Entonces, con este estimador, que estima una variable que no sé qué es, pero resulta ser x estimado menos h por i, calculo este estimador. Con este estimador le sumo el valor de la salida multiplicada por h, y con eso genero el valor de la estima de las variables que quería estimar. Todo esto se hace, obviamente, en el mismo proceso, ¿no? Entonces,
Del punto de vista formal, fíjense que yo lo que tenía inicialmente era las variables estado xa y xb, después lo transformamos a un vector que era xa e y, después lo transformamos en una variable w, y ahora tengo que desenroscar todo para poder llevar de vuelta todo esto a un vector xa y xb. Entonces, para pasar de este vector w e y, que son las variables que tengo el valor de la estima de w y el valor de y, ¿no? El valor de la estima de w y de y, para llevarlo al vector anterior, que era la estima de xa e y, tengo que multiplicarlo por una matriz que va a ser la identidad por w más h por y para generar xa estimado, y para generar y lo multiplico directamente por 0 y la identidad. O sea que a partir de esta variable auxiliar que estimo, puedo recuperar el vector de las variables de estado que yo quiero estimar y de las salidas. Y para poder llevar este vector a las variables de estado originales, yo lo tengo que multiplicar por la inversa de la matriz de transformación que usé. Entonces, este proceso involucra varios aspectos. Yo me puedo quedar directamente con la estima de xa, ¿no? Y con eso trabajar si las y son directamente las variables estado, pero si las y no son directamente las variables estado y son combinación de las variables estado, tendré que aplicar esta operación. Entonces, esto me permite estimar las variables de estado que no voy a medir, ¿no? O sea que si yo tengo un sistema de 5 variables de estado, de las cuales mido 3, puedo generar un estimador que solamente estime 2 variables de estado. Con lo cual esto me agiliza el término, en términos de diseño, el cálculo, porque yo voy a estar trabajando con sistemas de 2 variables de estado y no de 5, como era originalmente si quisiera hacer un estimador de orden completo. No sé cómo venimos hasta acá de seguimiento, si más o menos los perdí bien perdidos o todavía los llevo, los tengo. Bueno, menos mal que les dejé tomar cafecito en el medio, así que se despabilaron un poco. Bien, entonces, ¿cómo queda este estimador? ¿No? Eh, Hasta ahora lo que hicimos fue cuenta. Ahora, ¿quién me dice a mí que este estimador que yo diseñé acá realmente estima las variables del modelo original? Porque estoy estimando acá W y finalmente a partir de W y de la salida estoy generando la estima. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando analizamos el estimador completo. Vamos a calcular el error entre el modelo, la variable real y la variable estimada. Entonces, por un lado tengo el modelo de la variable real, xa en k más 1, at11 menos a xa más at12 por i más bt1 por u, y eso le vamos a restar la variable estimada que dijimos que era at11 por x estimado más at12 por i más bt1 por u más h por el error, ¿no? Entonces cuando hago la diferencia, esta btu se va, esta at12 por i también se va, y me queda at11 por el error en k más h por el error en k. Dijimos que el error en k era i de k más 1 menos i estimado en k más 1, así que cuando desarrollamos el error me queda at11 por xa, at21 por i, bt2 por u, o sea, fíjense que este bt2 por u se va, este at22 por i se va, y me queda acá at21 por xa menos at21 por xa estimado. O sea que esto me queda at21 por x error, ¿no? Y después el resto desapareció todo. O sea que el error de la variable estimada en el instante k más 1 es igual a esta matriz at11 menos h por at21 por el error en k. Entonces lo que tiene que pasar para que el error se haga cero es que los autovalores del estimador, o sea, los autovalores de esta matriz que tengo acá, at11 menos h por at21, tienen que ser estables. Pero fíjense que acá no tengo C, acá tengo un pedazo de la matriz A y acá tengo otro pedazo de la matriz A. O sea, ¿cómo compatibilizo esto? Porque lo que decíamos en el estimador inicial que planteamos era que
Si el sistema era observable, yo podía reasignar todos los autovalores de esta matriz con H, pero acá no tengo observabilidad porque no tengo salida, ¿no? O sea, no tengo vector de salida, tengo un pedazo de la matriz A y tengo otro pedazo de la matriz A relacionados con H. Sin embargo, nosotros podríamos extrapolar esa condición, porque en realidad, fíjense que en AT21 tengo información de la salida, porque AT21 es la parte de la salida que aparece en el comportamiento de la variable. O sea que yo podría decir que AT11 tendría la equivalencia de lo que sería la matriz de la planta y AT21 sería lo equivalente a lo que sería el vector de salida C. Entonces, yo podría armar una pseudo, llamémosle matriz observabilidad, con AT11 y con AT21, o sea, poniendo AT21, AT21 por AT11, AT21 por AT11 cuadrado y armar lo que sería el equivalente de una matriz observabilidad tomando como esta como A y esta como C. Y si esa matriz tiene rango completo, yo lo que podría decir es que yo puedo reasignar todos los autovalores de esta, de esta matriz, ¿no? Entonces lo que me queda es este estimador que tenemos planteado acá. O sea, en verde, sobre fondo verde, tenemos al modelo de la planta, tenemos U de K por B, más A por X, me da X en K más 1, desplazada en el tiempo me da X en K, y por C me da Y de K. Y en el estimador tengo U de K, fíjense que yo lo que voy a estimar es W, que es lo que tengo acá, o sea que W estimado en K más 1 vale B del estimador, que dijimos que B del estimador era esta expresión que tenemos acá, el H del estimador es esta expresión que tenemos acá, y el A del estimador es esta expresión que tenemos acá. O sea que tengo B del estimador por U, más H del estimador por I, más A del estimador por W de K. Con eso tengo W en K más 1. Desplazo en el tiempo, tengo W de K. Para sacar la I, las XA estimado, a W estimado de K le tengo que sumar H por I, ¿no? H por I. Acá tengo las XA estimado y acá tengo el vector que forman XA estimado e Y. Esto lo multiplico por la inversa de T y tengo las X estimadas. O sea que el estimador debería realizar todas estas operaciones que tenemos acá. Si directamente esta Y son las variables de estado, obvio, me salvo de hacer esta operación por T a la menos 1 y directamente sobre esta línea tendría X estimado en K, ¿no? Entonces vamos al ejemplo. Así vemos más o menos eh, de cómo se trabaja con este tipo de estimadores. Por ahí en este ejemplo vamos a ver un caso bastante particular. Después vamos a ver el mismo ejercicio que vimos hace un rato del ascensor, lo vamos a ver con un estimador de este tipo para ver más o menos la operatoria con A11 y A21, cómo lo trabaja. Lo que vamos a plantear en este ejemplo es el mismo motor de corriente continua que venimos arrastrando de la segunda clase, ¿no? Y le vamos a calcular un estimador de orden reducido, ¿no? Lo que vamos a plantear en este caso es que yo voy a medir la velocidad y la posición del eje del motor y la idea en este caso, lo que vimos la clase pasada, es que nosotros estimábamos todas las variables de estado a partir de la medición de la velocidad y la posición, pero ahora vamos a estimar solamente la corriente, ¿no? O sea, vamos a medir esas dos señales y vamos a hacer un estimador en este caso de primer orden. Vamos a estimar una sola variable de estado. Entonces, lo que teníamos es el modelo de estado original del sistema, el modelo discreto, con corriente, velocidad y posición como variable de estado. Y en este caso planteamos que tenemos dos eh, variables de salida, en este caso sería la posición angular y la velocidad, con lo cual nos determina esta matriz C que tenemos ahí.
Si miramos la observabilidad respecto de estas dos salidas, vemos que esta matriz tiene rango 3 y por lo tanto vamos a poder hacer un estimador. En este caso, tanto como los casos anteriores, obviamente, si bien nosotros nos vamos a focalizar al momento de tener que diseñar el estimador en la matriz AT11 y en la matriz AT12, esas dos matrices no me van a dar una matriz, una pseudo observabilidad de rango completo si el modelo no es totalmente observable. O sea, si este modelo no resultara totalmente observable, yo no voy a poder reasignar todos los autovalores del estimador de orden reducida, ¿no? Y si justo coincide que aunque las variables que quiero estimar coincide con el rango que me falta de este sistema, yo no voy a poder asignar los autovalores del estimador. Entonces yo tengo que verificar siempre que el sistema sea totalmente observable para poder asignar todos los autovalores independientemente de que sea de orden reducido. Entonces, fíjense que acá tengo, si bien acá las salidas coinciden con las variables estado, yo tengo que llevar a mi modelo estado, a un modelo estado donde me aparezca la corriente y las variables estado. Obviamente acá ya está acomodado de esa manera, con la única diferencia que las salidas deberían estar ubicadas de forma distinta, ¿no? Entonces, fíjense que mi matriz de transformación, que transforma las variables estado originales a una variable donde me aparecen la que yo quiero estimar, que sería la corriente y la salida, será esta que está acá. Fíjense, 1, 0, 0, que me daría la corriente. En la segunda tengo que poner la primera salida, que sería 001 para poner la posición, y en la última 010 para poner la velocidad. O sea que yo transformo este modelo que está en corriente, velocidad, posición, a un modelo donde está corriente, posición y velocidad. O sea que lo único que hago es eso. O sea que reacomodo mi modelo, aplico esta transformación lineal al modelo y fíjense que lo que me queda es este modelo que tenemos ahí. Verifica la condición que dijimos para la salida, que la salida tiene que ser 0 para las variables que quiero estimar y la identidad para las variables que estoy midiendo, cosa que se da. Y acá tengo ya divididas las 6 matrices que voy a usar para el diseño del estimado. Esta sería el AT11, el AT12, el AT21, el AT22, el BT1 y el BT2. O sea que tengo acá separadas cada una de las matrices del estimador. Entonces dijimos, los autovalores del estimador van a corresponder a aquella matriz que sea AT11 menos H por AT21, ¿no? Entonces fíjense que AT11 es de 1 por 1. AT21 es de 2 por 1. Entonces, para que esto cierre, que AT11 menos H por AT21 sea de 1 por 1, el H tiene que ser de 1 por 2. De manera tal de que cuando yo lo multiplico por esta matriz de 2 por 1 me quede de 1 por 1, ¿no? Entonces, la H puede tener distintas dimensiones de acuerdo a la cantidad de variables que yo quiero estimar y la cantidad de variables que yo puedo medir. Tiene formas raras, inclusive más raras que cuando planteábamos estimadores de múltiples salidas. ¿Por qué? Porque siempre lo podía llevar a una única salida. Acá también, pero podemos decir que las dimensiones que va a tener H van a ser variadas, ¿no? Entonces, fíjense que lo que tengo es que el A del estimador, AT11 menos H por AT21, este 0,6617 menos H1, H2 por el AT21, y esto me queda que la matriz del estimador tiene esta expresión que está acá. Obviamente tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas, o sea que en este sistema tengo un grado de libertad, o sea que yo puedo elegir o H1 o H2, algún valor particular de ellas, y con lo cual me daría el otro para una determinada posición del autovalor del estimador. Entonces acá tengo la posibilidad de diseñar en base a distintos valores de H1 y H2. En este caso lo que vamos a plantear es que nuestro estimador lo queremos lo más rápido posible, o sea que vamos a plantear
la ecuación, el polinomio característico del estimador con todos los autovalores en cero. En este caso es uno solo. O sea que lo que se tendría que cumplir es que 0,617 menos 614 por 10 a la menos 5 por H1 menos 0,1149 por H2 tiene que dar 0. O sea, en este caso vamos a adoptar que el valor de H1 va a ser igual a 1, o sea que con H1 igual a 1 nos queda que H2 tiene que valer 5,7587. O sea, yo podría haber planteado que H1 sea 0 o que H2 sea 0 o con cualquier combinación de manera tal de poder, a partir de la elección de uno de los valores, elegir el otro, ¿no? Pero en este caso elegí H1 igual a 1 y me queda que H2 tiene que ser 5,7587. Ustedes dirán, ¿y podría haber elegido uno de los dos ceros? Sí, puedo elegir uno de los dos ceros. Fíjense que acá, de la misma forma que elegíamos los valores de f para el sistema de múltiple salida, acá yo puedo, de alguna manera, elegir uno de los dos elementos y podría llegar a jugar con esos valores para tratar de minimizar el ruido de la estima. ¿Por qué? Porque fíjense que estos valores son los valores por los cuales va a estar multiplicada la salida en el diseño del estimador. Entonces, si yo tengo una salida que tiene mucho ruido, podría decir, bueno, vamos a suponer que mido la velocidad con mucho ruido y la posición la mido con menos ruido. Yo podría decir, bueno, H2, que es el valor con el cual voy a realimentar en el estimador la salida que tiene ruido, lo puedo hacer igual a 0. Sin embargo, eso no me asegura nada que H2 sea igual a 0 porque el estimador va a responder a la ecuación del H del estimador que dijimos que tiene esta expresión que está acá. O sea que acá tenemos metido varias cosas, ¿no? O sea, no solamente los valores de H, sino tenemos metido un montón de matrices que puede hacer que los valores de HE, si bien tomé que H2 es igual a 0, los valores de ese vector pueden ser que no sean iguales a 0, ¿no? Pero, sin embargo, yo podía de antemano atajarme y decir, bueno, le pongo 0, en este caso, a la señal que tiene más ruido y la saco de circulación, por lo menos desde este punto de vista. Entonces tengo esta matriz para el estimador. O sea, fíjense que yo voy a estimar una sola variable de estado. Entonces, listo, ya no necesito más nada. Tengo H, calculo la matriz A del estimador, AT11 menos H por AT21, me da una matriz que tiene el autovalor de 0. El B del estimador, BT1 menos H por BT2, me da este valor. Y el H del estimador, fíjense que haciendo todas las operaciones me da menos 1 y menos 5,8287. O sea que ya tengo todas las matrices para diseñar el estimador, ¿no? Entonces yo tendré que hacer el A del estimador por el valor W en K, que en este caso me da 0. El B del estimador por U, ¿no? B del estimador por U. Y el H del estimador por I, por θ y por W. O sea que este es la ecuación del estimador de la variable auxiliar. Y finalmente la I estimada va a ser lo que yo estimé a partir de este modelo, multiplica más el H por el valor de la salida en la muestra actual. Como casa en este caso directamente son las variables estado, no tengo que aplicar la transformación por la matriz T, directamente obtengo del estimador la variable estado que yo quiero estimar, ¿no? Entonces ahora vamos a ver estas cuentas. No sé si les quedó más o menos claro el... Bien. Bueno, entonces vamos a los números. O sea, lo que tenemos hecho acá en el script de Scilab es las mismas cuentas que les mostré hasta hace un rato. Bueno, acá tenemos el modelo del sistema, ¿no? Modelo continuo, ¿no? La matriz A, B, C del modelo continuo. Acá lo que tenemos es el cálculo del modelo discreto. La matriz A del modelo discreto, B, la matriz C la misma que la del modelo continuo.
y acá calculamos la matriz de observabilidad y el rango que nos da que es de rango 3. Entonces lo que hacemos acá es armar la matriz de transformación para reacomodar las variables de estado y transformamos el modelo, ¿no? Entonces acá tengo la matriz A del modelo transformado, el B, el C. Fíjense que el A11 sería el primer elemento, este que tenemos acá, el A12 serían estas dos componentes que está acá, el A21 serían estos dos elementos que está acá y el A22 es esta matriz de 2 por 2 que queda en este caso. El BT1 sería el primer elemento de B y los otros dos serían el BT2. Entonces acá separamos directamente las variables de estado, el A11, el A12, el A21, el A22, el B1 y el B2, a partir del modelo estado. Y lo que vamos a hacer es diseñar el estimador, ¿no? Entonces planteamos el autovalor del estimador en 0, ¿no? Tomamos que la del estimador en 0, y lo que vamos a hacer, vamos a poner acá 1, así nos queda igual que lo que hicimos en el caso del ejercicio. Lo que vamos a calcular es cuánto vale H1 y H2 en función de la ecuación del estimador que nos quedó. Entonces tenemos el autovalor en 0, el H1 igual a 1 y nos queda acá el valor 5,7587, que era el valor que calculamos de A2. Nos queda este vector para el estimador. Finalmente armamos las matrices del estimador, ¿no? El A del estimador, el B del estimador y el H del estimador. Y lo que definimos acá son matrices que nos van a permitir hacer el cálculo de la estima. Entonces vamos o sea, no vamos a hacer las cuentas acá del error, qué sé yo, vamos directamente al modelo simulado, que es lo que tenemos acá. Vamos a presentarlo todo. Entonces acá lo que tenemos es la planta, el motor, la carga eléctrica, la carga mecánica, la reacción de armadura, el integrador para el ángulo. Lo que tenemos acá es el estimador, que lo vamos a hacer a partir de la medición de X2 y X3, o sea, la velocidad angular y la posición. Acá tenemos la entrada. Esos valores los adquirimos a través de una retención de orden 0 para discretizarlo. Y con estas tres señales vamos a entrar al modelo que estima W de K. O sea que lo que tengo en este modelo es el estimador con A sub E. Eh, lo que tengo acá es el A sub E, el B del estimador. El B del estimador lo puse así porque en este caso el B va a depender, o sea, la entrada de este modelo tiene en parte la entrada de la planta y tiene las mediciones de la planta. Entonces, este B del estimador contiene H y contiene a B. Fíjense que en esta operación que hicimos acá, la primera columna del B que puse en ese modelo es la columna correspondiente a la entrada y después las otras dos columnas del B son las dos correspondientes a la medición de las salidas, ¿no? Entonces, en este modelo de estado tengo el modelo del estimador de W. O sea que lo que voy a ver en este osciloscopio es la estima de W. Finalmente, a ese W le tengo que sumar H por I, o sea, acá tengo el valor de H1 y H2, H1 por X3 y por X2, y a eso directamente sería el valor de la salida estimada en este punto. Lo que vamos a ver después es realimentando a partir de la señal estimada cómo queda el modelo. Entonces, en principio, lo que estoy haciendo acá es un estimador que va a estimar solamente la corriente en este punto y va a estimar una variable W acá que no sabemos qué es lo que es. Entonces vamos a lo vemos todo.
Bueno, y acá lo que tenemos es el osciloscopio que va a comparar la salida de corriente con la corriente estimada, y acá lo que vamos a ver es la medición de la velocidad y la posición con ruido y sin ruido, que son estos dos generadores que tenemos acá. Entonces, en principio, vamos a considerar un error inicial entre la corriente, va entre W y W estimado, un error inicial respecto de esa variable, y vamos a ver cómo se comporta el modelo en estas condiciones. Un ratito. Bueno, lo que tenemos acá, antes que nada vamos a ver. Esta que está acá, que tenemos acá, es la corriente real y la corriente estimada. O sea, fíjense que yo estoy estimando la corriente. Obviamente acá tengo la velocidad y la posición que las mido. Esto que tengo acá en este gráfico es la estima de W. Fíjense que esta variable no tiene nada que ver ni con la velocidad, ni con la corriente, ni con la posición. Sin embargo, a partir de esta señal estimada y con la medición de la última salida, yo genero la estima de la corriente, ¿no? Vamos a ver, la estima de la corriente es esta que tenemos acá. Por ahí vamos a achicar un poquito esto. Vamos a poner un poquito más grande esto. Entonces lo que vamos a ver es la estima de la corriente, ¿no? A partir de los valores. Vamos a fijarnos a ver si esto tiene un error inicial. Vamos a poner un error inicial, porque si no, no tiene gracia. Acá el transitorio, como yo estoy estimando una sola variable estado, el transitorio va a durar una muestra. Si bien tengo tres variables estado y en el estimador completo tardaba 3 muestras en hacerse cero el error, se supone que en este sistema, al ser de primer orden el estimador, va a tardar una muestra en hacerse cero si yo pongo el autovalor en cero, ¿no? Entonces, fíjense que el estimador tenía un error inicial entre la variable real y la variable estimada, y tardó una muestra en hacerse cero el error, ¿no? Entonces el estimador empieza a partir de la segunda muestra, empieza a estimar sin error, ¿no? Y una vez que eh, estimó la variable, la, la estimó sin error, ¿no? Coinciden los valores de las muestras de la estima
con el valor real de las variables de estado. Entonces, vamos a suponer que nosotros agregamos ruido en la medición de la posición, ¿no? Y vamos a ver cuál es el comportamiento de la estima. Bueno, lo que tenemos acá es la estima con ruido, obviamente, la única variable estado que estoy estimando acá en función de la medición de la posición. Con ruido estoy generando esta medición que tenemos acá con ruido, ¿no? Obviamente, si bien se parece más o menos la forma, los valores instantáneos de la estima no se parecen mucho a los valores reales de las variables. Entonces, lo que vamos a hacer, dijimos nosotros que teníamos la posibilidad de elegir los H, ¿no? Del estimador. Dijimos que la, la medición con ruido la tenemos sobre la entrada, la salida ISO 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, como dijimos que podíamos elegir el peso que le dábamos al H, vamos a tomar eh, acá, vamos a tomar el valor de H1 igual a 0, ¿no? Con lo cual le daríamos el peso más chico a la medición de la señal con ruido, ¿no? Entonces, vamos a hacerla primero por ahí la cuenta para saber cómo da. Eh, vamos a tomar H1 igual a 0 y vamos a calcular las matrices para ver cómo quedan, ¿no? Entonces tengo el A del estimador sigue siendo 0, el B del estimador es esto, y fíjense que el H del estimador, al haber tomado H1 0, me queda que el H del estimador me queda 0 en la primera entrada de medición. Por lo tanto, se supone que si yo ahora eh, analizo el comportamiento de este sistema, vamos a ver una cosa interesante. Si hace lo que yo esperaba, bueno, quise hacer algo que me parece que no es lo que debería. Lo que estoy haciendo en el estimador es no usar la posición como variable para hacer el estimador de orden reducido. Vamos a ver la corriente. Fíjense que ahora hicimos desaparecer el ruido de la estima de la corriente, ¿no? Entonces yo elegí los valores de H, en este caso como tengo grados de libertad al momento de tener que diseñar el vector de realimentación, elijo los valores del vector de realimentación para disminuir el ruido. O sea, sigue teniendo el autovalor en el mismo lugar, pero con los grados de libertad que me da el vector de realimentación, anulé la perturbación eh, en la estima, ¿no? Entonces, esta es una ventaja que da este estimador que nos permite tener grado de libertad. Y bueno, finalmente lo que vamos a ver es cómo se comporta este estimador con la realimentación. Lo que hacemos es habilitar esta parte de acá que toma la variable estimada por este lado y las variables reales con ruido por este otro lado. Acá fíjense que
voy a realimentar la variable x3 con ruido en esta parte, ¿no? Entonces este es el valor de la estima de W. La corriente, que es el valor que estamos estimando. Vamos a ver. Tenemos el error de la primera muestra. Fíjense que ahora el valor real de la variable estado tiene ruido, ¿no? Fíjense que la señal negra, la corriente, que sería la señal negra, la corriente real, tiene ruido. Ese ruido está provocado porque yo estoy ingresando con una posición con ruido en la realimentación, o sea que no me ingresa por el estimador, porque el estimador yo el ruido lo anulé, me está ingresando el ruido a través de la realimentación al sistema, o sea que la corriente real va a tener ruido debido a que estoy ingresando con la medición ruidosa de la posición en la realimentación de estado. Entonces eso me provoca que la señal de corriente tenga ruido. Sin embargo, la estima la sigue con el ruido que tiene la señal de corriente provocada por la realimentación. O sea que el estimador está estimando la señal sin ruido. Lo que pasa que, o sea, sin ruido provocado por el estimador. O sea, la está siguiendo con los valores reales de la señal de corriente en los instantes de muestreo, independientemente de que la señal de corriente tenga ruido. Y finalmente acá lo que tenemos es la posición con la posición con la perturbación, ¿no? O sea, yo estoy estimando sin error a partir de la medición en rojo, ¿no? De la señal en negro, ¿no? O sea que yo estoy midiendo esto en la posición del sistema. Esta señal la estoy realimentando a través de la ganancia K sub 3. Esta señal se mete adentro del lazo y me genera esta señal que tenemos acá en negro, que por ahí algo, no creo que me dé mucho ruido, ¿no? Está filtrada por la planta, o sea que no vamos a ver mucho ruido ahí, pero el ruido en la corriente lo veo, ¿no? Entonces, el tema es que en la estima de la corriente yo filtré el efecto de este ruido en la estimación, de modo tal de que incluso pude lograr de que el estimador estima la señal ruidosa que proviene del control, ¿no? Eh, no sé si más o menos eh, lo, lo entendimos esto hasta acá. O sea que en estos estimadores no solamente tendría la posibilidad de eh, estimar solamente las variables que quiero, que no puedo medir, sino que por ahí podría llegar a tener una estima un poco más eh, mejor que la señal de medición propiamente dicha.